conciencia como maratón completo. Me encanta esta fecha. Maravilloso, viene un aquelarre, también nuestro aquelarre 2023. El año pasado tuvimos un aquelarre maravilloso, con más de 155 brujas, magos, hechiceros, alquimistas dispuestos a recobrar su magia. Así que este 2023 tenemos el aquelarre de Abracadabra, activando la potencia de tu voz y tu palabra. Así que no se lo pierdan, que viene súper poderoso. Y entre otras mágicas creaciones para esta mágico octubre, entre ellos, como les menciono, toda nuestra cartelera de el maratón de entidades, estamos haciendo un poquito de espacio, así que bajen todas sus barreras para recibir a Selena, que se nos atoró ahorita tantito en el tráfico en la Ciudad de México, pero ya no tarda en conectarse. También va a estar, bueno, Vanessa, Gaby, y el viernes 13, para no hacerlo tan significativo, el viernes 13 a las 6 de la tarde, estará Yurina Guzmán, también facilitadora de Talk to the Entities, y nos adentraremos de diferentes perspectivas, hablar un poquito de desde esta conciencia que Access Consciousness nos comparte con respecto a las entidades. Si no habías escuchado esta energía, también te invito, puedes entrar a Access Shop o también en Amazon puedes conseguir el libro de Hablando con las entidades de Sharon O'Hara. También este libro de Seres de Luz de Sharon O'Hara, que está grandiosísimo. Y ya llegó Selena. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Sigan compartiendo el link para seguir llegando a todos aquellos que no sabían que iniciaba hoy este máximo y grandioso maratón de entidades. Déjenme activarle el audio a Selena. Qué emoción recibir una vez más a Selena dentro de este espacio que ya es su casa. Así que, ¿qué más es posible? Bienvenida, Selena Bella. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Lista. Muchas gracias, Yari. Para variar, corriendo. ¡Qué emoción recibirte por acá, cortando este listón inaugural de este maratón de entidades 2023. Selena nos ha acompañado en otras creaciones maravillosas y cómo no poder invitarla a esta mágica creación. Así que bienvenida, Selena. Y aparte me encantó el título, Miedo al Miedo. Y yo hace rato tenía la conciencia, ¿verdad? ¿Tienes miedo o el miedo te tiene a ti? Exacto. Tú sabes, gracias a todos los que se conectaron. Gracias, como siempre, Yari querida, mi paisana. Yo feliz, tú siempre me dices, oye, ¿quisieras? Y siempre digo que sí. Ya sabes que yo soy bien facilota. Gracias por esta invitación. Y les quiero contar esta toma de conciencia que tenemos nosotros con todo este tema de las entidades. ¿Por qué elegí el tema del miedo al miedo? Los que no me conocen o los que sí me conocen saben que tengo una maestría en otra técnica de sanación que se llama Theta Healing. También soy CF de entidades de Access Consciousness, y a mí todo este tema me encanta. Sin embargo, yo aprendí en Theta Healing que unas de las creencias raíces que tenemos guardadas en el subconsciente, hay varios temas como muy profundos. El subconsciente es donde tienes guardado todo este software, todos estos sistemas de creencias, y de las más profundas que hay son el miedo a la nada, ¿ok? El caer en la nada y que la nada, ay, mi computadora no sé qué hago así y salen cositas de colores y hago así también, salen manitas. Qué interesante. Entonces, el miedo a la nada es uno de los miedos más profundos, porque cuando tú haces una indagación, cuando utilizas coaching o cuando haces preguntas y les dices a las personas, ¿qué es lo peor que pudiera pasar? ¿Qué es lo peor que pudiera pasarte? ¿Qué es lo peor que pudiera pasarte? Y lo más profundo sería caer en la nada. Sin embargo, lo que mantiene el miedo más profundo, más poderoso, es el miedo al miedo. Digamos que es el papá de todos los miedos.
Podemos tener miedo a no ser suficiente, miedo a no tener suficiente, miedo a ser carencia, miedo a no poder, miedo a fallar, miedo a no tener lo necesario, miedo a equivocarnos, miedo a lastimar a otros. O sea, todos esos son como patitas, como si fuera una araña el miedo al miedo y todos los demás son patitas, ¿no? El miedo a, eso es lo que podemos detectar, pero en realidad no tenemos como una conciencia clara de lo que sería el miedo al miedo, Yari, y amigos y amigas que están acá. Entonces, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras miedo? Y exactamente tienes que hacer un trabajo personal de a qué, exactamente a qué le tienes miedo. Las mamás nos contamos todo el tiempo el tema de lo que sea, pero que no les pase nada a mis hijos, ¿no? O sea, como si solamente pudiéramos vivir siempre y cuando los hijos se pudieran realizar. ¿Qué pasa, Yari, cuando tenemos un miedo muy profundo? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo físico? ¿Qué le pasa? Nos Se paraliza. paraliza, es Y totalmente. entonces, si tienes parálisis facial, parálisis de intestino, parálisis de alguna parte del cuerpo, si te duelen las piernas, si te rompes los tobillos, si te duelen las rodillas, si empiezas a caminar lento, si pasa todo este tipo de cosas, ¿qué hay en el fondo? Hay unos miedos tremendos. El miedo te paraliza, no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar, ¿ok? El miedo per se es un instinto que te pone a salvo. O sea, no podemos eliminarlo totalmente. Si hay un temblor, Pokipot, si hay un incendio, Pokipot, si hay un accidente, Pokipot, tu ser superviviente, tu ser reptiliano, tu cerebro reptiliano, no tu ser reptiliano, tu cerebro reptiliano te está poniendo a salvo, te dice, corre, huye, si viene un dinosaurio y te quiere comer, lo que tú vas a hacer es buscar una cueva, vas a buscar alimento, vas a buscar instintivamente cómo ponerte a salvo. Pero entonces, cuando tú ya vives con un miedo, como este miedo, con todas esas patas, para no elegir diferente, para no crear diferente, para no atreverte, esperando que alguien venga, te sane, te salve, te rescate o haga las cosas por ti, entonces lo único que vas a lograr es paralizarte y viene la mente inconsciente o anticonsciente o el supraconsciente a decirte, ponte a salvo. Y es bien interesante cuando estamos funcionando desde el ser superviviente que tiene miedo, porque nuestro instinto nos está diciendo, estás en peligro, estás en guerra, te está persiguiendo el dinosaurio, tienes que ponerte a salvo. ¿Y qué es lo que haces? Generar cortisol, adrenalina, estrés y todo tu sistema de defensa, todos los soldaditos que viven dentro de ti con tu sistema inmunológico están diciendo algo está pasando afuera que está de la fregada, pero nos tenemos que poner a salvo. Y entonces tus niveles de cortisol, ¡pum!, se disparan. Y vives en un nivel de estrés y entonces no duermes, entonces vives rechinando los dientes, te duele todo el cuerpecito, ¿no? Porque todos tus músculos están contraídos. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a tu cerebro y le estás diciendo a todo tu ser interior, estamos en peligro. Eso es lo que hace químicamente el miedo y está de la fregada, gente. ¿No? Totalmente. Y tenemos adicción al miedo, Yari. Eso, fíjate que ahorita que mencionas eso es bien curioso y creo que me queda más claro aún esta conciencia de verdad tienes miedo o el miedo te tiene a ti. Cuánto esta adicción a la adrenalina y cortisol te mantiene en ese espacio buscando más lugares para
Ay, no te estamos oyendo como vallenato. Más espacio, por favor, más espacio, por favor, más espacio, entidades, más espacio, más espacio, más espacio, más espacio, más espacio. Bajemos nuestras barreras. Llegué yo muy acelerada y también aceleré al Zoom. Ya, listo. Dejamos de escuchar. Ajá. Sí, que era justo eso, ¿no? Que como esta frase de ¿verdad tienes miedo o el miedo te tiene a ti? ¿Cuánto Ujú. entonces estamos esperando nuestra dosis de adrenalina para sobrevivir? Sí, y nos ponemos en dosis de superviviente. Mientras tenga comida, mientras tenga casa, donde dormir y mientras tenga un sueldo seguro, entonces voy a estar siempre en modo superviviente. Ahora, aquí lo interesante, Yari, es descubrir a qué le tienes miedo. Yo como terapeuta energética siempre lo que hago con las personas que toman sesiones o que toman clases conmigo es imagina que tus hijos están a salvo, porque nos encanta meter a los hijos para no elegir diferente. Escúchenme bien, mamás. Sí, nos encanta. ¿Y qué tiene? Yo también soy mamá. Entonces, imagina que en este suceso que tú me estás planteando, tus hijos están a salvo. No les va a pasar nada. Porque tu subconsciente siempre va a ir a buscar, a treparte, a defenderlos o a ponerlos a salvo. ¿No? Entonces, imagina que tus hijos están a salvo. ¿A ti qué te pasaría? Y entonces, ¿a qué le tienes miedo exactamente? ¿Miedo a perder? ¿Miedo a no tener? ¿Miedo a no ser suficiente? ¿Miedo a qué? Porque ese miedo es primo hermano de otro miedo y debajo de cada realidad presuntiva, para los que conocen Access Consciousness, ya deben de tener una conciencia de lo que es una realidad presuntiva, que es una creencia que asumes y presumes. Debajo de cada realidad presuntiva, Yari, está soportada por un miedo. ¿Ok? ¿Miedo a qué? Tienes que aprender a identificar a qué le tienes miedo. Entonces, la gente te dice, tengo miedo a quedarme sin dinero. ¿Ok? ¿Cuántas veces en tu vida te has quedado sin dinero? Tengo miedo a que mis hijos no coman y yo tenga hambre. ¿Cuántas veces en tu vida te has quedado con hambre y sin techo y sin alimento para tu familia? No, nunca, pero es un miedo. ¿De quién estás viviendo esa realidad? Tengo miedo a no tener suficiente para sobrevivir. Ok, ahí te va otra. Tengo miedo a quedarme sola y no tener pareja y morir sola en una cama prostrada sin que nadie me arrime un pan. De verdad, hay quienes piensan eso. Tengo miedo de no ser una buena madre y que mis hijos sufran. Tengo miedo de haberme equivocado y que mis hijos vayan a cometer estupideces. A ver, pariste hijos, no pariste máquinas que les tuviste que programar un sistema de inteligencia, son inteligentes per se, ¿no? Y entonces así nos vamos provocando y nos paralizamos y nos quedamos estacionados en ese miedo. Recordemos que el miedo es un implante distractor. Nos distrae de elegir algo más grandioso en nuestra vida. Pero también hay otro tipo de miedos, Yari, que son miedos implantados, que para eso estamos aquí, que son el miedo a lo desconocido, miedo a escuchar ruidos, miedo a las entidades, miedo a los fantasmas, como si todas las entidades, ¿qué nos van a hacer? ¿Qué te hacen las entidades? Te van a castigar, no sé. Fíjate que es bien curioso, ahorita clavas de esta palabra de entidad, digo, de implantes. ¿Cuánto muchos de estos implantes han, digo, cuántos muchos de estos miedos han sido implantados? Y ahorita que mencionas quiénes son este miedo a lo desconocido, justo hace unos días vi una vez más, porque no lo había vuelto a encontrar, la película en Prime Video de Los Otros, una película que Buenísimo. justo ¿a quién le tienes miedo? Y resulta que toda esta conciencia también de miedo a estar sola, ahorita que mencionabas, el miedo a estar sola,
pero cuánto mucho de estos miedos han sido implantados y cuánto nos han vendido una historia, cuentos, mentiras, invenciones con respecto a las entidades para tenerles miedo. Claro, ¿tú te acuerdas cuando eras niña y te juntabas con tus amigos a jugar la ouija o a contar cuentos de miedo? ¿Y te acuerdas cuando veías Freddy Krueger y Viernes 13? ¿Y te acuerdas cuando veíamos películas de terror? Ok, entonces, ¿quién nos implantó todos estos sistemas de creencias de que lo desconocido hay que tenerle miedo? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y entonces nos dijeron, Hollywood nos dijo que lo malo había que tenerle miedo, que había siempre una bruja de nariz larga, de sombrero de ala ancha, que venía a lastimarte. Nos dijeron que las entidades, nos compramos esto de Hollywood, que las entidades te poseen, te violan, te rasguñan. Nos compramos tantas historias del exorcista como si el hecho de que todas las entidades se te van a meter, se te van a trepar, te van a rasguñar, te van a matar, te van a poseer y todas son diabólicas y demoníacas, ¿no? O sea, es como decir que todos los hombres son malos y las mujeres somos buenas. Es como decir que los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno. O sea, ¿por qué nos compramos y creemos todo ese tipo de cosas? En la clase de Hablando con las Entidades hay una cosa muy real que dice Shannon O'Hara, que es la creadora de todo esto, y dice, hay más seres sin cuerpo que seres con cuerpo. Partamos de ahí. Y tú eres un ser infinito que hoy ocupa un estuche de peluche. O sea, este peluche tiene su estuche y este estuche se llama cuerpo, ¿no? Hoy. Y cuando tengas este estuche de peluche, dejas de tener un estuche de peluche y después pasas a otra vida y después vuelves a encarnar y vuelves a ocupar otro estuche, ¿no? O sea, es tan fácil como eso, pero tenemos tantas leyendas, tantas historias, nos compramos tantas cosas de miedo, que hoy hablar de entidades es como hablar de demonios. O sea, no, señores y señoras, una entidad no es un demonio, nada más. Están ancestros, están ahí muchísimos seres y todos estos seres a lo mejor lo que necesitan es que están perdidos o no saben que están muertos o están buscando a sus familiares o están buscando la casa donde vivieron o están buscando a sus padres porque en ese lugar se perdieron en el tiempo y están en búsqueda de, y las entidades vienen a pedirte, a darte o a recibir. Ahora vamos a entender también que nosotros todos, absolutamente todos, estamos conscientes y tenemos ciertos sentidos psíquicos. Sí, todos percibimos y tenemos estos sentidos psíquicos. Lo que pasa es que nuestros padres, la cultura, la religión, nos enseñó que no era bueno. Y entonces tú le decías a tu mamá cuando eras chiquita, yo veo fantasmas. ¿Y qué te decía tu mamá? ¡Ay, qué miedo! Vamos a llevarla a la iglesia a que la exorcicen, a que le echen agua bendita, que le cierren el tercer ojo porque no es nada bueno. Eso es del diablo y nosotros estamos en la luz y eso es de oscuridad. Todo eso, por favor, lo podemos destruir y descrear por un diosillón de veces. Sí, gracias. por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 9 cortochicos, pobats y más allá. Pero son creencias. ¿Por qué? Porque en este plano se nos enseñó que existe una dualidad, lo bueno y lo malo. No hay otra cosa. O eres de los buenos o eres de los malos. Como no podemos ser total y completamente luz, desconocemos a los seres que no son de luz, por lo tanto, decimos, si son ángeles, son buenos. Si son otro tipo de entidades, son malos y los desconozco. Y ahí tienes a tu papá pegado aquí, que ya falleció,
¿no? Y te quiere decir dónde dejó el tesorito y dónde dejó las escrituras y dónde te dejó un seguro de vida y tú no quieres recibir porque dices, no, 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 yo no recibo nada de eso porque yo no puedo recibir de las entidades. Y vivo Total. eternamente con un miedo a todo lo que tenga que ver con fantasmas, ¿no? Wow. Y fíjate que ahorita que mencionas esta palabra de fantasma, lo dijiste bien claro hace un momento. Estamos encarnando este estuche. Precisamente cuando dejamos este estuche se llama desencarnar. Qué curioso, ¿no? Entonces realmente lo que no nos hace un fantasma es que estamos encarnados. Fíjate que el otro día platicaba con una de mis hijas, ella está estudiando psicología y hablábamos de esta conciencia de la doble moral hablo desde el aspecto psicológico. Dice, vi un ángel o vi una mujer con flores, comentas al que viste algo terrorífico, entonces eres diagnosticado hasta con esquizofrenia. ¿Cuánto entonces, si tú ves algo bueno, es correcto en esta realidad? Pero si ves algo que te espanta, entonces tienes ya un diagnóstico. Qué curioso. Ajá. Y dice mi hija, ¿qué doble moral es la ciencia? Porque entonces, si tú tienes esta capacidad de ver seres, pero si uno de esos seres luce bonito, entonces sí te lo creen, pero si uno de esos seres luce espeluznante, entonces ve porque estás loco. Claro. Y ahora vámonos a la religión católica, ¿ok? Todos los santos de la religión católica son entidades. Y ahí estás, récele y récele y récele a San Juditas para que te traiga un novio, a San Charbel para que te cumpla un milagrito, a Santa Eduviges para no sé qué, a Santa Rita para que te cumpla los milagros de lo imposible, pero ahí estás rece y rece a esas entidades, esas también son entidades, como ¿por qué son buenas? Porque la religión lo dijo. Y entonces, si no están dentro del santoral y no se les conoce como santos, entonces no existen. Claro que existen. Por supuesto que existen. No hablamos nada más de santería. Estamos hablando de creencias y estamos hablando de religiones. ¿Ok? Está haciendo esta Geo una pregunta que una vez le tomaron y se aguantó el dolor y su abuela le dijo a tu mamá que tenía el diablo adentro y quedó espantada. ¿Y es cierto que tienes el diablo adentro, Geo? No, muy alegre. Entonces, ese es un implante, es exactamente las mentiras que nos compramos por los sistemas de creencias de nuestros abuelos, de nuestros padres, porque se heredaron de generaciones en generaciones. Geo, tú vives en Chiapas y en Chiapas sí le creen a los chamanes mayas, ¿no? O sea, cuando tienen que ir a una limpia, van con un chamán maya, van a que les hagan esto, hacen ceremonias para honrar toda esta sangre maya que se tiene ahí. Pero entonces, si es de los mayas, sí, si es de la religión católica, sí, pero si es del espiritismo, no, entonces es un demonio, y si es un demonio, y si tú percibiste algo, entonces eres mala y tienes el diablo adentro. Son conclusiones, son historias, leyendas, cuentos, creencias que la gente tiene. Ahora, no estamos para criticar a tu abuela, que era una gran bruja, no estamos para criticar a tu mamá, que también lo trae en la sangre, y tú, mamacita, bueno, ni hablamos. Sin embargo, hoy estamos en esta conciencia, ¿para qué? Para poder destruir y descrear, romper estos lazos, estos votos, estas mentiras, estos pactos que ya no nos funcionan. Ya estamos en 2023, ya no podemos seguir pensando que porque tú dices groserías se te mentió el demonio. O sea, esos son también creencias, son realidades presuntivas. Ajá. Entonces, ¿cuánto? Sí, dime. No, 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 adelante, adelante. Ahorita te leo un comentario porque se me hace como interesante.
Ok, entonces, ¿cuántas realidades presuntivas, o sea, cuántas creencias se nos fueron implantadas para manipularnos y para no sacar nuestra potencia? ¿Cuántos dones y talentos psíquicos sí tenemos que no los queremos usar porque nos dijeron que si los usábamos podíamos explotar al de al lado en chispitas, con hacerle así de ¡bu! Lo ibas a quemar y te iban a salir los cuernos y entonces siempre tenías que ser la buena del cuento y siempre tenías que agachar la cabeza y no podías permitirte ni cuestionar a quien sí sabía y entonces fuiste haciéndote chiquito, 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 chiquito hasta dejar todos esos dones y talentos que todos, sí, todos los tenemos. Todos hemos tenido contacto alguna vez con alguna energía que no podemos explicar, desde un ángel hasta un ser que no tiene tanta luz, hasta un ser perdido. Pero cuando vamos limpiando todos nuestros sistemas de creencias, entonces estamos más conscientes. Estos dones psíquicos que te llevaron a que te cerraran el tercer ojo y que no vieras nada y que no escucharas nada, no es cierto. Lo único que te dijeron, tú no escuchas nada, pero siempre lo has escuchado. Cuando te quitas esa venda de los ojos, te das cuenta que tienes clarividencia, clariaudiencia, claricomunicación, sentido profético y muchos otros que se mencionan en Access, en los cursos de X-Men. Ajá, ahí se mencionan, o de los 9 trainees. Todos esos dones psíquicos siempre los hemos tenido, solamente que se nos enseñó que solo los elegidos, los buenos, los dignos, los elegidos, entonces sí los podrían desarrollar. Y esa es una gran mentira. Todos los tenemos. Los ignoramos o ya Todos nos los acostumbramos. O sí, totalmente, o a qué edad renunciamos a esos dones para encajar en la normalidad de esta realidad, encajar en el normal, el que no va a utilizar sus dones para llevar ventaja ante los demás. Y creo que aquí, fíjate, justo tienes como este comentario. Dice, yo todos los 28 de cada mes le prendí una velita a San Judas. Y una vez que me dieron el trabajo, mi hermana me dijo que llevara las flores más grandes a San Juditas porque él fue el que me concedió el trabajo. Ahora, Justo acabas de mencionar esa parte. ¿qué hay debajo de eso? Si no le prendo su veladora, me va a quitar el trabajo. Si no lo cumplo, entonces me va a ir mal. Si no cumplo la promesa que lo que dice la norma de llevarle sus flores a San Judas Tadeo, me va a quitar el trabajo, como si Dios Padre fuera un castigador y esas entidades a las cuales les pediste un favor, te lo cumplieron y no les vas a cumplir, te la van a regresar en maldición. De verdad, hoy con esta conciencia, ¿seguimos creyendo eso? Yo te puedo decir desde mi punto de vista como angelóloga después de 15 años, como he estudiado muchas filosofías y muchas técnicas, que esa energía que en Access le llamamos conciencia, universo, que en otras técnicas le llamamos Dios, creador, luz, energía, no es una energía castigadora, no te va a regresar todo eso. Simplemente tienes que hacerte consciente. ¿Por qué? Porque no existe nada más poderoso que el libre albedrío. No existe nada más poderoso que tú, ¿ok? Eso se nos fue dado. El libre albedrío, en Access le llamamos elección, y en el momento en que dejamos de elegir, le damos nuestro poder a algo más, a alguien más o a una energía. Pero al final de cuentas, nosotros seguimos siendo un ser poderoso que habita un cuerpo que puede crear la realidad que quiera. Entonces, ¿qué pasaría si dejaras de comprarte con todos esos mitos y todas esas leyendas?
Todos somos psíquicos, todos somos intuitivos. Entonces, ¿qué es exactamente edad a qué le renunciamos a tienes ello? miedo? ¿A qué le tienes miedo exactamente? ¿Cuál es la necesidad de tener una adicción al miedo? Miedo a que me deje, entonces me quedo callada. Miedo a que me quiten el sueldo y entonces me aguanto y permito el abuso en una energía laboral donde no me gusta. Miedo a que mis hijos se enojen y entonces me reclamen el día de mañana porque no voy a ser lo suficientemente buena y linda para que pongan mi foto en un altar llena de veladoras y que diga, aquí yace Doña Selenita, la madre abnegada, linda y amorosa, y entonces me tengan prendidas todas mis velitas todos los días para que yo no me enoje. Por eso entonces mi cabecita blanca va a seguir haciendo. No, yo no quiero eso. No queremos eso, señoras, no queremos. Queremos que nuestros hijos sean libres y que tomen sus propias decisiones y que elijan conscientemente. Fíjate lo que te voy a decir, que lo has escuchado como libro de autoayuda, que elijan su felicidad, pero la tienen que crear. Miedo a que no elijan, miedo a que no, a que se equivoquen porque van a elegir una pareja errónea o equivocada, miedo a que se mueran, miedo a que se castiguen, miedo a que vayan a caer en las drogas o en el alcohol. Digo, le fuiste a meter la droga a la boca, le fuiste a meter el alcohol a la boca. No, ellos son seres que les puedes dar herramientas para que elijan conscientemente. Y lo mismo con todo el tema de entidades. Entonces, ¿qué tomaría para que te dejaras de contar la historia de que si tú no eres la mamá perfecta o el ser humano perfecto, entonces tus hijos van a sufrir y tú vas a tener miedo porque ellos sufran? Digo, está como muy presente esta energía, ¿sabes, Yari? De no me permito ser la mala madre porque entonces lo peor que me puede pasar es que le pase algo malo a mis hijos. ¿Y dónde está el libre albedrío? No, que el niño se suicidó. ¿Y dónde está el libre albedrío? No, que lo dejó la novia y que está sufriendo y que se está alcoholizando. ¿Y dónde está el libre albedrío? ¿No? Entonces, ¿qué tomaría para que nosotros dejáramos de alimentar este monstruo llamado miedo? ¿Qué tan? ¿Has escuchado acerca de los demonios? ¿Ok? Los demonios, tú los contratas con cada uno de tus miedos. Ese es el alimento de tus demonios. Los demonios no son externos, los demonios no es algo que te posea, un demonio no es algo que se te meta y entonces te conviertes en alguien malo. Los demonios son cada uno de tus miedos. Les alimentas, les das su dinerito. Cada vez que dices, claro, debo de tener miedo a quedarme sola, ahí le das su raya. Le vas dando su raya a cada uno de esos Pasando su demonios. cuota para mantenerlo. Exactamente, ahí los tienes ¿Con bien qué estás mantenidos. alimentando al demonio? Wow, ¿con qué estás alimentando a ese demonio? Ahorita que mencionabas varios de estos miedos que nos hemos comprado, fíjate que algo de lo que he percibido en muchas de las ocasiones que también nos implantan es el miedo a morir. ¿Cómo te venden esta historia de solamente vas a vivir una vez, así que pues tenle miedo a la muerte y ten miedo a todo lo que estás eligiendo? ¿Y cuánto ese miedo a no elegir el gozo, a no elegir esta encarnación verdaderamente en gozo expansivo, realmente nos mantienen ese miedo? Bueno, yo te platico que yo estuve en colegio de monjas hasta la prepa, entonces era un constante programación muy curiosa. Cuando dicen, ¿no jugaste con tus amigas? Sí, llegamos hasta jugar una vez en una de las capillas del colegio, pero es muy curioso cómo este miedo también a la muerte está muy latente y el miedo a no vivir realmente. Claro. ¿Y cuánto
Tienes miedo a la muerte, que te estás muriendo lentamente y estás dejando de vivir por miedo a que no te pase y tus pensamientos crean tu realidad. ¿Cuántas personas no conoces que están muertas en vida? Porque tienen miedo de morirse. ¿Cuántas personas eligen y sostienen una enfermedad, Yari? Una diabetes, un cáncer por años, se van muriendo lentamente, se van dando su dosis de miedolina todos los días porque qué miedo pasar por el proceso de la muerte. ¿Quién nos dijo que la muerte era malo? Y ahí estamos en los velorios, llore y llore, pobrecito se murió. ¿Pobrecito se murió? ¿De dónde está lo pobrecito? Se murió, punto. Eligió morirse. No existe nada más poderoso que el libre albedrío, ¿no? Pero cuántos mitos, leyendas se nos implantaron e inculcaron de que solo cuando llegue, la muerte solo viene de Dios. Y cuando llegue el momento, si Dios te presta licencia, palabras típicas de las abuelitas, si Dios te presta licencia, cuando llegue el momento en el que Dios te llame, te sacará la lista de las infracciones, de todas las cosas que hiciste, y entonces serás digno de irte al cielo, ¿no? Entonces, ¿qué nos están enseñando? Ten miedo, ten miedo. Son implantes los cuales nos meten en una matrix. ¿Para qué? Para podernos dominar y para podernos controlar. Bien, y ahorita que mencionabas ten miedo, pareciera que nos programaran, sí te vamos a dar el libre albedrío, pero ten miedo a elegir, porque aquello que elijas capaz sea incorrecto. Entonces, ¿cuánto el miedo está fundado en lo correcto o lo incorrecto? Precisamente limitándonos en lo que verdaderamente podríamos estar eligiendo de lo que sí funciona para cada uno de nosotros, más allá de lo bueno, lo malo, lo correcto o lo incorrecto de esta realidad. Tienes toda la razón. Entonces, si tienes esa varita mágica de la elección y conscientemente que vas a elegir, pues lo que va a traer más para ti. Y como dice Gary Douglas, la conciencia no es cómoda. Vas a pasar por muchos momentos de incomodidad, pero no puedes basar tu vida girando alrededor del miedo. Por eso le pusimos a este live miedo al miedo. Si cada paso que das, si cada vez que vas a invertir en un negocio dices, ay, no, qué miedo que me quede sin mis centavitos. Ay, me invitaron a salir, no tengo pareja, me invitaron a salir. Ay, no, qué miedo que me vuelva a romper el corazón. Ay, vas a salir y vas a invertir en esto, en esto. No, qué miedo. Y si no me funciona, y si me equivoco, y si todos los y si pasan por tu cabeza, y entonces se nos mete esto de no seas diferente, no te atrevas, no vayas más allá de tus propios miedos. Y ya te lo dije, el miedo per se es instintivo. No podemos desaparecer el miedo. Ese nos va a poner a salvo. Lo que tenemos que trabajar son los miedo a. No tener, miedo a sufrir, miedo a que te rompan el corazón, miedo a... Y entonces ahí ya estás alimentando a la gorda que vive en ti del miedo y haciéndola grande, grande, pesada, pesada, que no te deja avanzar. Y entonces... Y lo acabas de... No, que acabas de decir justo eso, ¿cuánto estamos alimentando a estos miedos pequeñitos y terminan convirtiéndose en grandes demonios? Así es. Ajá. Entonces, realmente, ¿qué es lo que quiero? Curioso, sí. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? Y si saco el miedo de mi elección, ok, voy a pasar, va a ser difícil probablemente. ¿Cómo puede ser esto más fácil? Uso las herramientas de Access. ¿Cómo puedo traer y tener más facilidad? Ajá. No va a ser tan rápido
¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Qué miedo que se vaya el proceso a mucho tiempo. Y un ser infinito puede mover y manipular el tiempo. Si todos los que ya tomaron barras saben cuál es la barra de tiempo, espacio y comunicación. Puedes manipular el tiempo. Entonces, qué miedo que vaya a perder todo mi dinero. Un ser infinito elegiría perder todo su dinero en un negocio. Mejor haces preguntas, que es ligero, que es pesado, que va a ser más divertido, que va a crear más para mi vida, y con miedo o sin miedo, vas y atrévete. Y en Access, sobre todo en la clase de Hablando con las Entidades, hacemos una gran pregunta, que ahí te la voy a regalar. ¿Es miedo o es potencia disfrazada de miedo? ¿Qué es realmente? Si va a crear más, si va a ser divertido, si va a ser gozoso, si va a crear más en el futuro tuyo, entonces, ¿qué puedes elegir ahora a pesar del miedo? Tus mecanismos de defensa van a meter el clutch de todos tus miedos, y la loca de la casa va a llegar y te va a decir, acuérdate que te rompieron el corazón. Acuérdate que no está padre de que tome, acuérdate que le prestaste dinero y no te lo pagan. Y entonces ya asumiste que a cada persona que le prestas dinero no te lo van a pagar. Lo mismo pasa con todo el mundo de las entidades, ¿sí? Son asunciones, son creencias asumidas. Y entonces tus pensamientos crean tu realidad. Si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, tienes razón. Me encanta tu pantalla mágica. Ya están mis entidades que cada vez que hago esto, se ponen las cositas estas mágicas. Ahí están mis entidades diciendo, claro, tiene razón. ¿Y cuánto, Yari, chicos y chicas, nos enseñaron que la obediencia, el seguir las reglas, las normas, el no ser diferentes, el no salirnos del común denominador, era la zona segura? Y entonces, ¿cuánto estamos dejando de vivir solamente por los cuentos que alguien más nos dice, ¿no? Que estos son, pues, los chismes. Oye, no vayas con tal facilitador o no vayas a esa clase, porque qué tal que te implantan cosas en la cabeza y entonces te van a enseñar que es del diablo y no es de Dios, y entonces ahí tú compras todas las historias de alguien más en lugar de tener esta conciencia grandiosa, que es lo que estudiamos nosotros en Access Consciousness, que es vivir en la pregunta. Esto que me está diciendo esta persona, ¿es mentira? ¿Es real? ¿Y qué va a crear más para mí? ¿Por qué vivir de las experiencias de los demás? Entonces, ¿los demás eligieron morir? Sí. ¿Los demás eligieron enfermar? Sí. ¿Los demás eligieron ser poseídos por una entidad? En anticonciencia, sí. ¿Existe? Sí. Todo es posible. Entonces, ¿qué eres? Dime. No, que ahorita que decías, ¿qué más va a crear para nosotros? Y cuánto no nos estamos incluyendo precisamente, ahorita que mencionas, cuánto nos estamos excluyendo de la creación de nuestras vidas y solo estamos incluyendo o tomando en consideración lo que los demás elegirían. ¿Cuánto dejamos de elegir realmente lo que va a crear en nuestras vidas? Y creo que esto es bien grandioso cuando tomas la conciencia de que tú eres el creador de tu vida. Sí. Tú eres el creador de tu realidad. Si quieres venir alimentando todos esos miedos y frenándote y quieres vivir, como yo les digo, en una vida mediocre porque mediocres, medio haces, medio experimentas, medio te atreves, medio te desvistes, medio te encueras, medio te ríes, ¿no? Como antes decían, ríete, pero así, ¿no?
¿Cuántas cosas de mediocridad estás eligiendo basadas en en el miedo? Mediocridad basadas en el miedo. Y todo lo que eso es, multiplicado por un diosillón, lo podemos destruir y descrear. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Y qué más es posible? ¿Cuánto implante distractor nos dicen? Saludos a las 2 desde Puebla. Sí. Así es. Abrazos, Jesús. Y fíjate que Y ahorita que, dime. perdón, Selena, fíjate que mencionaste justo esta pregunta que nos regalaste, que dices que precisamente viene en la clase de Hablando con las Entidades. Mencionaste, ¿verdad es miedo o es potencia? Hace un momento cuando iniciamos esta maravillosa clase de regalo de Selena, nos explicaste precisamente todo el proceso biológico y químico del miedo. Y justo cuando me preguntaste qué es el miedo, te dije parálisis. Pero muchas veces, si nos vamos realmente también a la base de la adrenalina, mucho de este miedo esto te paraliza o te impulsa. Y es ahí donde, ¿verdad es paralizante o es el impulsador de tu realidad? Claro, pero entonces no es un miedo, entonces es potencia. Exacto. El miedo te va a paralizar. O es tu ser superviviente el que te va a poner a salvo. Lo que te decía el ejemplo claro, que a mí siempre mis maestros me ponían como ejemplo, es, eres un cavernícola, viene el dinosaurio, ¿ok? Estás en riesgo, ¿qué es lo que vas a hacer? Salvas a tu familia, los metes en una cueva, te salvas tú también, te salvas primero y te pones a salvo. Este es nuestro ser primitivo. También funcionamos desde ahí, pero nos hemos hecho la vida tan cómoda y nos hemos hecho la vida tan mediocre que dejamos realmente de funcionar desde la conciencia y tenemos como implantes miles de miedos de no dejo mi trabajo seguro porque más vale que tenga un sueldo que tenga un seguro para el retiro. Más vale tener un techito que sea fijo, que sea mío, en lugar de estar desperdiciando mi dinero. Y viene todo este conformismo, pero detrás de todo esto está basado y sostenido por un miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Esto es lo que yo te invito hoy a que realmente experimentes. Entonces, no todas las entidades vienen a lastimarte, no todas te quieren arañar, poseer o violar. Ojalá. No todas te vienen a jalar las patas en las noches. No, hay muchos regalos que puedes recibir de un árbol que es una entidad, del aire que es una entidad, del agua, de los espíritus de las ondinas, que son las espíritus del agua, todos estos espíritus de la naturaleza que están ahí, de las plantas. ¿Cuánto podemos recibir y dejamos de recibir por miedo? Un abrazo. Ay, no, no vaya a ser que me aplaste mucho las boobies y entonces vaya a querer otra cosa. Yo estoy casada, entonces mejor no voy. Miedo a que, ¿no? Miedo a que me vean las personas y que digan, ay, mira, está como envejecido, mira, ya le salieron arrugas, el pelo blanco, no, subió de peso. Miedo a ser juzgado y criticado como si todo mundo fuera perfecto y en cuántos miedos basamos nuestras elecciones. El otro día platicaba con la mamá de una linda chica que quiero mucho, que son mis amigas ya de Pachuca, y ella me decía, yo le decía, pero es que si ahora ya no tienes esposo, ya estás viuda, ya no tienes compromisos económicos, tus hijos ya están casados, ¿por qué no agarras? Me dice, le digo, ¿qué quisieras? Me dice, yo viajar por todo el mundo. Le digo, pero si hoy tienes los medios económicos, si hoy tienes el tiempo, ¿qué esperas? Me dice, me da miedo. Me da miedo. ¿A qué te da miedo? Me da miedo irme sola y me da miedo que cuando yo me vaya a pasar algo, me da miedo que me pierda, me da miedo, hay muchas cosas que no puedo controlar y me da miedo.
¿no? Entonces, yo te quiero hacer una invitación. ¿Qué es lo que tú sueñas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y tienes que estar dispuesto a pasar por todas esas incomodidades para poder obtener lo que tú quieras. Y si tienes que poner el cielo a trabajar, pon el cielo a trabajar. Y para eso están tus guías, tus maestros, tus seres de luz, tus ángeles. Ay, tienes un equipo tan grande que quiere cooperar contigo y que quiere que hagas las cosas diferentes a como ellos la hicieron. Te aseguro que si tu mamá no está hoy en este plano, te diría, yo estoy esperando que tú seas más feliz de lo que fui yo, que te atrevas a más de lo que yo me atreví. Si es que no está tu abuelito, tu abuelita, están esperando que tú hagas las cosas diferentes, ¿no? Y eso también es honrar a nuestros ancestros. Y también ser feliz es una elección, Yari. Ujú. Me encanta. Totalmente. Fíjate que ahorita que tomando, y ahorita compromiso, miedo al abandono, ahora todos esos miedos, ¿cuánto estarías dispuesto a elegir vivir sin miedo a equivocarte? Sin miedo precisamente a reconocer que sabes que puedes elegir algo más grandioso. Y creo que eso es grandioso, Selena, y me encantó. Fíjate que cuando hablábamos un poquito sobre el tema, con el título de Miedo al Miedo, y llevarlo más allá de lo que nos implantaron de miedo a las entidades, reconocer a qué es a lo que verdaderamente tú le tienes miedo, más allá del miedo que te vendieron, que era una entidad. Y creo que eso es un gran regalo, Selena. Gracias por ese espacio, por esa toma de conciencia, porque ahorita salieron varias mientras estabas platicando sobre toda esta experiencia de tu amiga y dices, wow, ¿cuánto dejamos de vivir por miedo? Y cuántos esos miedos ni siquiera son nuestros. Exacto. Ujú. Ni siquiera son Qué nuestros. más sensible. Ujú. Ni siquiera Wow, son se me vino nuestros. así un ¿Cuántos montón de miedos tomas de... tenemos que no son nuestros? Sí, Así es. Ujú. ¿Y cuánto renunciamos a nuestros sueños para pertenecer a una familia, ya, a un clan y dejamos nuestros sueños a un lado por solamente cumplir con las expectativas de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ujú. ¿qué vas a elegir tú más allá de ese miedo que te compraste para no elegirlo? ¿Qué más es posible, Selena? Y pues me encantaría que nos platicaras. Tienes un montón de creaciones, ya vi una agenda súper poderosa, vas a estar en Tampico. Platícanos un poquito de las clases que vienen tuyas, de clases de Talk to the Entities, también para quien, como les platicaba hace un momento, antes de que llegara, les platicaba un poquito de tu currículum acá, angelóloga, de maestra de Teta Healing. Hace rato nos regalaste un live para abrir caminos, me encanta. Platícanos qué andas haciendo, Selena, para todos Sí, los que no sabían de la mágica mágica Selena. gracias. Bueno, próximamente pasado mañana me voy a San Francisco, voy a dar la clase de La Voz Correcta para Ti, de ahí me voy a Detroit, voy a dar la clase de Hablando con las Entidades y parece ser que voy a dar en línea una clase de limpieza de espacios desde Detroit, porque están allá con que quieren que les enseñe a limpiar los espacios y no sé qué, entonces nos vamos a brujear a Detroit, Michigan, y la voy a abrir en línea. La clase del comienzo no la puedo dar en línea, ese es solo presencial, no todavía, me faltan 2 años para poderla dar en línea, pero voy a dar la clase de limpieza de espacios en línea. Regreso un día a la Ciudad de México y me voy a Barcelona, de ahí me voy a tomar una clase que se llama Body Whispering en París y regreso a principios de noviembre y tengo 9, 10, 11 y 12, 10, 11 y 12 de noviembre, la clase de Hablando con las Entidades, el comienzo. Y como esta maestra está bien loca, me voy a llevar a todo el grupo a hacer trabajo de prácticas a las pirámides de Teotihuacán. ¡Ah! ¿Qué más es posible? Vamos a ir con la escoba a barrer a todas las entidades y a recibir de todas esas entidades de todos nuestros ancestros que están en Teotihuacán. Entonces, la clase de Hablando con las Entidades es
10 y 11 en el Estado de México, en Ciudad Satélite, que es donde yo vivo, donde tienen su casa, y el 12 nos vamos a Teotihuacán. ¿Ok? La clase Wow, es viernes y posible. sábado, es de 2 días. Pero la parte práctica, que ya va de regalo, nos vamos todos a Teotihuacán a hacer todas estas prácticas y a realmente hacer toda esta limpieza de lugares, de espacios. La acabo de dar en Puebla y nos fuimos a las pirámides de Cholula y nos metimos a un convento y estuvimos ahí facilitando entidades. O sea, a mí me gusta no nada más dar la parte teórica, no nada más dar la parte de procesos verbales, sino también me encanta llevarlos a lugares místicos, mágicos, a ponerlo en práctica. Me los he llevado a panteones. O sea, sí, te digo que esta Panteones, sí. me los he llevado a panteones, me los he llevado al convento de Coyoacán, también nos metimos a la catedral de Coyoacán y al convento que estaba al lado, también nos fuimos a Coyoacán. Y así está re loca esta maestra, que me encanta, realmente sacar a las personas y salirnos de esta zona de confort para poder realmente ponerlo en práctica. Y yo tengo un lema que dice: conocimiento sin acción es pura entretención. Entonces, vamos a ir a accionar todo este conocimiento. 10, 11 y 12 de noviembre, hablando con las entidades, la clase básica, que es el comienzo. Y después tengo, ahorita te digo, voy a Tampico a dar ADN básico de Theta Healing 24, 25 y 26 de noviembre en Tampico, Tamaulipas. Wow. Y voy a dar el 2 de diciembre, ya casi se me acaba el año, voy a dar el 2 de diciembre Facelift en Puebla, no, en Pachuca, y luego 15, 16, 17 y 18 en Puebla, el Fundamento. Y por ahí se están juntando ya otras clases, me están pidiendo una clase en León de La Voz Correcta para Ti, entonces a lo mejor el 8, 9 y 10 de diciembre, no sé, estoy viendo, porque ya tengo el calendario lleno ¿Qué para... más es posible? Me encanta, Selena, que esa bruja loca ande creando magia y esparciendo toda esa mágica contribución que eres, Selena, en verdad. Gratitud infinita por cortar este listón inaugural de este maratón de entidades. Claro de que tenías que estar aquí y me encanta. Los invito a que sigan la página de Selena, donde te encuentra, porque a mí el flyer de Teotihuacán me encantó sobremanera lo increíble que quedó. Platícanos a los que nos van a ver en el futuro, ¿dónde encuentran más de estas clases? Así que, ¿dónde encuentran a Selena? Mis redes son selenaortiz.selenamente. Así me encuentras en Instagram, en TikTok me encuentras como Selena Ortiz Coach, CF, o selenaortiz.selenamente. Si tú pones Selenamente, ahí me vas a encontrar. Y mi página es www.selenaortiz.com. Y ahí estamos subiendo todo y ahí vas a encontrar mi calendario. Y si no, escríbeme, si no, me encuentras en Messenger, por Facebook, estoy como Selena Ortiz o Selena Ortiz Selenamente. Esos son los dos nombres que manejo en todas mis redes, Selena Ortiz y Selenamente. Ahí está. ¿Qué más es posible? Gratitud infinita, Selena, Gracias te mando un a ti, fuerte querida. abrazo. Gracias. Gracias, Gracias a hermoso, y todos. gracias a todos los que se conectaron en vivo, en Facebook. Gracias, Facebook. Gracias, Zoom. Y gracias a todos los que lo ven en el futuro. Gratitud infinita, Gracias, Selena. Yari. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bye bye. Nos vemos este viernes 13 con Yuridia Guzmán con más del maratón de entidades. Besitos. Bye bye.